amantísimo Jesús bendito. Tú entras en cada corazón de nosotros, tú entras en la mente de nosotros, porque tú nos hiciste, Señor, a tu semejanza, imagen, mi amante Jesús. Bendito y alabado seas, Padre mío. Señor, nos confesamos a ti todas nuestras culpas y nuestras iniquidades y nuestras cuitas durante esta semana, Señor. Hemos pecado, Padre mío, no somos, Señor, dignos de ti, pero una palabra tuya, Señor, será para podernos salvar. Oh amante Jesús bendito, Padre amoroso, Señor, perdónanos, Señor, porque somos, Señor, tus hijos, y porque, Señor, somos unos seres humanos aquí en la tierra. Perdónanos, mi amante Dios, pero corrígenos, Señor, para no volverlo a cometer. Señor, te pedimos por nosotros, por los males que nos va aquejando, Señor. Aparta, Señor mío, cualquier dolencia que tengamos, Señor, porque estando contigo nada nos pasará, mi amantísimo Jesús bendito, porque tú eres nuestro médico sanador, mi amante Jesús. Ven a vernos, Señor, ven a escultarnos a cada uno de nosotros, y que estos males que tenemos, Señor, tú nos darás la sanación, mi amante Jesús. Señor, te pedimos por todos los enfermos de este pueblo, Señor. Visítalos, escúltalos, Padre Santo, y quédate, Señor, toque esos corazones y entra en esos corazones, Padre mío, que te acepten, mi adorado Dios. Perdónalos, Señor, y dales la sanación. Te pedimos que tengas clemencia y que perdones a toda la humanidad, a todos este gentío de este pueblo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por todas las autoridades del mundo, Señor. Señor, ya es hora que cojan, Padre Santo, esas santas escrituras, Señor, esas santas palabras tuyas para que rijan a los pueblos, Señor, como tú lo has mandado. Te pedimos clemencia por la humanidad del mundo, mi adorado Jesús. Oh amantísimo Dios bendito, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Padre mío, gloria a ti. En Números, en el capítulo 33, vamos para que el Señor nos hable y nos haga entender a nosotros sus palabras y que queden guardadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a escudriñar de nuestro Señor las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. La continuación es de Rubén y Cades se establecen al oriente del Jordán. Al oriente del Jordán. Lo que nos habla hoy vuestro Dios es jornadas de Israel desde Egipto hasta Jordán, hasta el Jordán. Dice el capítulo 33, el versículo 1, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Siempre estaban bajo el mando de Moisés y Aarón, que era su hermano. Moisés escribió, dice, sus salidas conforme sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Miren cómo siempre él estaba, siempre a orden de Jehová, nuestro Dios, nuestro Creador. Así tenemos que estar ahora, hermanos, a su orden de Él, a su orden de Él. En el versículo 3 dice, de Ramés salieron en el mes primero. Aquí nos va a hablar de la Pascua, hermanos. De Ramés salieron el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, el segundo día de la Pascua.
salieron los hijos de Israel el segundo día de la Pascua, o sea, era el segundo. El primer día estaban ahí, el segundo día salieron. Mire, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. O sea, salieron el pueblo de Israel, el pueblo escogido, a la mirada de todos los egipcios, de aquellos en los que ellos servían los israelitas, ¿no? Y dice, sigue hablándonos aquí el Señor, dice así, dice en el versículo 4, mientras enterraban, dice, los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todos los primogénitos también había dicho Jehová, había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Ahora, aquí donde nos dice estas palabras, que dice, mientras se enterraban los egipcios que Jehová había herido, fue cuando Faraón le decía que dejara salir a su pueblo, y él con su terquedad no dejaba salir. Entonces mandó ese castigo el Señor para que entendiera que dejara ir a su pueblo, porque era el Dios el Todopoderoso. Y entonces murieron todos los primogénitos en esa época, hermanos. Y sigue hablándonos en el versículo 5. Salieron pues los hijos de Israel de Ramés, acamparon salieron ustedes que estaban saliendo, de Egipto estaban saliendo, por eso dice de Ramés, y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon los iban acampando. ¿Y quién iba con ellos? ¿Quién iba con ellos, hermanos? Nuestro Dios. ¿Cómo iba? En forma de nube en el día, y en la noche en forma de fuego. Muy bien, aquí el maestro. En el día en la nube, y en la noche en el fuego que los alumbraba. Dice así, ¿no? Entonces sigue hablándonos, dice. Si salieron pues los hijos de Israel de Ramés y acamparon en al confín del desierto, o sea, salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al confín del desierto, al confín, o sea, distantes, al confín del desierto. En el versículo 7 dice, salieron de Atán y volvieron sobre, dice, Irut, que está delante de Baal. ¿Quién era Baal, hermano? ¿Qué era esta palabra Baal? ¿Adoraban a Dios o a quién adoraban? Adoraban, ellos tenían sus dioses, no adoraban al Dios vivo, al Dios único, sino se hacían sus imágenes y adoraban a sus dioses. Por eso dice que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto. ¿Cuándo pasaron por el medio del mar, hermanos? Cuando salieron y los perseguían los egipcios, y entonces, ¿por dónde pasaron? ¿Por el aire? Por el medio del mar. Muy bien, por el medio del mar pasaron. Y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 60 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo.
salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Y salieron de Dofca y acamparon en Aluk. Salieron de Aluk y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Ahí vamos ahora. Miren, no tuvo agua para beber. Que acamparon porque ¿a dónde estaban yendo? ¿A dónde los estaba llevando el Dios el Todopoderoso? ¿A dónde? ¿Al desierto nomás? ¿O a dónde? ¿Qué les había prometido? A la tierra prometida que tenían que, donde fluía leche y miel, ¿no es cierto? Que era Canaán. Entonces, para que entendamos cómo también se revelan, hermanos, por eso pongan alguito que quede en su mente, porque después todo lo que hacen estos es este pueblo rebelde. Dice, miren, dice, el pueblo no tuvo agua para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Ya estaban en el desierto de Sinaí. ¿Qué estaba en Sinaí? ¿Qué estaba en Sinaí? El monte de Sinaí, donde le habló a quién. Dios, ¿a quién? A Moisés. A Moisés, muy bien. Dice, en el desierto de Sinaí. En el versículo 16, salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrón, Atabá, y salieron de Kibrón, Atabá, y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritima, y salieron de Ritima y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Líbana, y salieron de Líbana y acamparon en Rixac, y salieron de Rixac y acamparon en Gaelata, y salieron de Gaelata y acamparon en el monte de Seter. Miren, para que entendamos cómo era lo que dice el Señor aquí, las jornadas de Israel, de Egipto, jornadas. Pueden tener cómo acamparon, campamento, ¿no? Dice así, en el versículo 24, salieron del monte de, dice, Sefer, y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Macelot, y salieron de Macelot y acamparon en Taate, y salieron de Taate y acamparon en Tara, y salieron de Tara y acamparon en Milca, y salieron de Milca y acamparon en Asmona, y salieron de Asmona y acamparon en en Moserot, y salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán, dice Jaacán, y salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte de Gilgal. Salieron del monte de Gilgal y acamparon en Jobata, y salieron de Jobata y acamparon en Brona. Salieron de Brona y acamparon en Isot Jaber, y salieron de Isón Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. ¿Qué es Cades? No se olviden, graben eso de Cades, esa palabra de Cades, porque ahí vamos a ir entendiendo. Y en el 37, en el versículo dice, y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió ahí, miren, en todo eso habían ido acampando y acampando y acampando, que los llevaba el Señor por el desierto. Los llevaba para entregarles la tierra prometida, donde fluía leche y miel y había todo para comer, porque dice que ahí daban los racimos de uva, que 2 hombres cargaban el racimo de uva. ¿Qué porte sería cada uva en este lugar, en Canaán?
2 hombres que cargaban un racimo de uva. ¿Cómo serían esos granos del racimo de uvas, hermanos? Entonces dice, y lo que dice aquí, en el versículo 38 dice, y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes 5 y en el mes primero del mes. Mire, ya estaban los 40 años, estaban en el desierto. Los 40 años, mire, hermanos, ¿han entendido o no? Que ya ahí murió Aarón. Y en el versículo 39 dice, era Aarón de edad de 123 años, miren, de 123 años. ¿Cuántos años duraba la gente en aquel entonces? Miren, cuando murió en el monte de Hor, dice, y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en Negú, en la tierra de Canaán, oyó que había venido los hijos de Israel. Ya oyeron ese pueblo que ya los hijos de Israel estaban cerca, ¿no? Y en el 41, el versículo dice, y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Pudún, y salieron de Punún y acamparon en Abot. Salieron de Abot y acamparon en Ijeabrín, en la frontera de Moab. Eso también grábense, Moab, hermanos, eso nos va a llevar Cades, Moab, eso. Dice, salieron, en el versículo 41, salieron de Ijeabarín y acamparon en Bidón, Gad, y salieron de Bidón, Gad, y acamparon en Almón, Libalatín. Salieron de Almón, Libalatín, y acamparon en los montes de Abarín, delante de Nebo. Eso también, Nebo, esas palabras hay que guardarlas. Salieron de los montes de Abarín y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, ¿ve? Junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Betés, Gesimot, hasta Abel Sitín, en los campos de Moab, hermanos. Muy bien, ahí, ahora, vamos a escudriñar para que podamos entender todo esto que nos ha hablado sobre que ahorita las jornadas de Israel de Egipto. Vamos a continuar en el mismo capítulo 30, que hemos hecho 33, continuamos en el versículo 50, límites, repartición de Canaán, o sea, ya la tierra de Canaán, hermanos. Miren, estamos en el versículo, la continuación, en el versículo 50. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, ahí está, bien, de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, o sea, ya estaban al frente, como decir, ya estaban en esa punta, acá, en esta punta, para pasar, ¿para dónde? ¿Para dónde iban a pasar, hermanos? ¿Para dónde? Para la tierra prometida, pues, hermanos, para la tierra prometida ya estaban, ya, como dice, a la orilla, ¿no? Por eso dice, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, dijo, habla a los hijos de Israel. Miren cómo decía el Señor, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, ¿ven? ¿Cómo es que hablaba el Señor? Miren, los había abandonado alguna vez, hermanos,
el Señor a su pueblo? ¿Alguna vez los abandonó, sí o no? No, siempre estaba con ellos. Siempre que ellos estaban murmurando, pero Él estaba ahí. Siempre que se estaban rebelando, pero Él estaba ahí, el Padre. Siempre con ellos. Miren cómo no nos dejaba abandonados el Padre, nuestro Dios Jehová. Y en el versículo 52 dice: y echaréis de delante de vosotros a todos los amorreos del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, mire, altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea, ¿qué? ¿Para que sea qué? Nuestra propiedad, para que sea nuestra propiedad. Miren el poder de Dios que botaba a los habitantes de Canaán para darles a sus hijos, a los prometidos, para darles a sus hijos, a los prometidos. Miren cuánto, así que ellos siempre estaban murmurando, siempre se estaban rebelando, pero Dios, Jehová, nunca los abandonó, siempre estaba con ellos. Miren cómo les digo, para que sea vuestra propiedad. En el versículo 54 dice, y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayera la suerte, allí dice, tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Miren, el Señor había dicho que se repartiera, como les digo, la herencia, que hereden, porque era la palabra de Dios, porque Él había sacado a su pueblo escogido, a su pueblo que los había sacado de la esclavitud, del poder, del yugo y del látigo de los egipcios. En el versículo 55 dice, y si no echareis a los moradores del país, miren lo que le dijo, o si no echaran a sus moradores, de ahí donde les había dado la tierra de Canaán, dice, si no echareis a los moradores del país, delante de vosotros sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Dijo que si no los sacaran de ahí, ellos les sacarían los ojos, ellos serían los que les harían sufrir. Tenían que sacar a aquella gente que estaba en Canaán para heredar los hijos de Dios, su pueblo, la tierra de Canaán prometida. Dice en el versículo 56, además, haré a vosotros como yo pensé hacerles, ¿a quién? A ellos. ¿Y a quién ellos se refería? A sus padres, a aquellos que no creyeron, a aquellos que desobedecieron y que murieron los 40 años en el desierto, hermanos. Para que entendamos, ¿entienden la palabra de Dios? Hermanos, por eso hay que pedirle al Señor en oración para que nos haga entender. Estaba dándoles a sus hijos ya. Los hijos eran los que heredaban la tierra que había prometido a sus padres. Pero por tantas rebeliones, por tanta murmuración, y porque siempre volvían a pecar. ¿Y por qué volvían a pecar? ¿Por qué? Porque ellos, cuando salía el pueblo, ¿acaso salió el purito pueblo que el Señor escogió?
también en ese pueblo se metieron. ¿Qué se metieron, hermanos, en ese pueblo? ¿Qué es lo que se metió en ese pueblo? También se metió otras gentes, como que venían los egipcios. Por temor a la mortandad que había, ellos se metieron junto con los hijos de Israel. Venían ahí, otros venían ahí. Esos que eran las costumbres que tenían en Egipcio, de comer la carne, de usar las alhajas, de usar los lujos, de adorar a sus ídolos, esos son los que tentaron al Señor en el desierto, cuando subió Moisés a recibir las tablas que le decía que el Señor escribió los mandamientos de su ley. Ellos eran los que le dijeron a Aarón que hiciese, ¿qué le dijo? Que tenía que hacer el becerro de oro, porque ellos venían con esas costumbres. Por eso que dice el Señor, cuidado de los que se meten dentro de vosotros. Cuidado, hermanos, de aquellos que vienen, porque no sabemos cuál es el motivo que está entre nosotros. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias, hermanos. Eso de que entran con otras ideas por temor, y entonces comienzan a murmurar, comienzan a cambiar las ideas y la mente de los hijos de Dios. Eso es lo que sucede, ha sucedido y sucede hoy en día, hermanos. Y dice así la palabra de Dios, dice, miren lo que dice. Dice, además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¿Ven, hermanos? Muy bien, bendito sea. Nadie dice si quiere un amén de lo que nos habla vuestro Dios. Ahora vamos a entender lo que nos dice el Señor. Vamos a Números. En el capítulo 20 y el versículo 22 y 28. 20, retrocedamos hacia atrás. 20, hermanos, busquemos ese capítulo 20 y el versículo 22 y 28. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Porque miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así en el 22. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. ¿Ve? Lo que le dijo, todo lo que tocare será inmundo.